Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una Voz del Cielo. Hoy tenemos un tema que va a tocar nuestro ser porque tiene que ver con algo que está pasando a nivel mundial y es la desnutrición, y es algo que cobra muchas vidas. Hoy vamos a titular al mensaje Alma desnutrida, alma desnutrida. Y como te cuento, la desnutrición, sobre todo la infantil, ha causado mucho más muertes que cualquier otro tipo que cualquier tipo de enfermedad, por ejemplo. Y si hay estadísticas que nos están anunciando que 3 millones de niños mueren por año por causa de la desnutrición. El tema de la nutriente que recibe nuestro cuerpo para poder funcionar correctamente ha ido escaseando, y por eso muchas de las cosas que están aconteciendo en la parte de la salud se profundizan cada vez más. La mala alimentación, por ejemplo, ha provocado no solo muertes, sino también detiene el crecimiento en los niños. También aquellos jóvenes que están estudiando y que no son bien alimentados tienen problemas con el aprendizaje. Y también encontramos que en la tercera edad, en los mayores, la desnutrición acelera el proceso de la muerte. Y bueno, las causas son muchas las causas por las cuales hay desnutrición en el mundo. Podríamos nombrar algunas, 2 o 3, pero son muchas. Una de ellas podemos decir que la desnutrición existe por la mala administración de los recursos naturales. Todo el planeta fue diseñado por Dios, en el cual hay alimento para todo ser humano, y no solo eso, sino que sobra en gran cantidad para cada ser humano. La mala administración de los recursos, la mala administración de las riquezas, hace que haya lugares que son tremendamente escasos en cuanto a las nutrientes, a los alimentos, y sufren mucho la desnutrición. Otra de las causas, podríamos decir, la escasez en las cosechas por causa de los fenómenos que acontecen a nivel mundial y que cada vez la tierra produce menos, cada vez hay dificultad en los cultivos, entre las plagas y la escasez de agua o la abundancia de agua en otros lugares hace que escaseen las cosechas. Pero hay algo que también produce una gran desnutrición, y son las guerras. Las guerras producen mucha desnutrición, mucha escasez y falta de alimento en los lugares donde la guerra es una devastación tremenda, y lo primero que afecta es a la alimentación. Pensando en estas cosas, pensando en lo importante de la nutrición, me puse a indagar en la Biblia y encontré una mujer que vagaba por el desierto, una mujer que iba hacia su lugar de origen, supuestamente Egipto. Esta mujer se llamaba Agar, tenía un hijo que viajaba con ella por el desierto y se llamaba Ismael. Y ella había sido provista de los alimentos y el agua necesaria y comenzó su viaje. Pero llegó un momento en que se le acabó el alimento y se le acabó el agua. Y ella comenzó a sentir la deshidratación, comenzó a sentirse débil, al punto de que entendió que tanto ella como su hijo morirían allí en el desierto. Pero una de las cosas más terribles para esta mujer fue ver morir a su hijo
que ya estaba, seguramente ya estaba deshidratado, como ella, y estarían ya en una situación muy calamitosa. Bueno, esta mujer toma una decisión y entendió que ver morir a su hijo sería para ella terrible. Por lo tanto, dice que va y lo pone a la sombra de un árbol, y allí sería el lugar donde él moriría. Ese lugar de muerte sería para él, a la sombra de ese árbol, porque ella no quería ver cuando su hijo muriera. Así que lo pone allí a la sombra de un arbusto o de un árbol, y se retira a una cierta distancia para no ver a su hijo cuando muere. Pero no pudo acallar la voz del niño. Así que, si bien no pudo verlo, sí pudo escuchar cuando el niño lloraba a gritos, pidiendo por agua, clamando a su madre, que era la encargada de alimentarlo. Y eso, en esta situación tremenda es que podemos ver el efecto de la desnutrición, de la falta de agua, de la falta de alimento. Dice allí, por ejemplo, el libro de Génesis, para fundamentar lo que estoy diciendo en la Escritura, dice Génesis capítulo 21, versículos 15 y 16. Dice, en cuanto a la mujer, Agar, y a su hijo, dice así: y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Cuánto dolor, ¿verdad?, causa a una madre o a un padre ver a un hijo moribundo, verle allí en esa situación tan agónica, ver que el hijo sufre. Cuánto dolor es en una madre, y más cuando ve a su hijo partir. Y así era la condición de esta mujer. Ambos morirían, pero allí esta madre, más que pensando en sí misma, pensaba en su hijo, que estaba muriendo por falta de agua, por falta de alimento. Y esta situación, si quedara aquí, sería muy trágica, porque allí encontramos a Dios observando esta situación. Dios los vio que se les había terminado el agua, y también Él estaba escuchando la voz del niño cuando clamaba a Dios. Por lo tanto, Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados. Así que se acerca un enviado de Dios, un ángel, y le habla a Agar y le trae esperanza. Dice allí el versículo 17, Génesis 21, 17, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Qué bueno es pensar que, aunque nosotros no tengamos recursos, aunque se nos va la salud de las manos, Dios siempre está atento, y Dios siempre está al cuidado de todo ser. Dios está en el lecho de muerte de cada ser humano y siempre está atento a lo que pasa. Y entonces Dios acude a solucionar esta situación en este caso, y antes de darle la provisión de agua, porque Dios tenía el poder y tiene las facultades, el Creador podría crear un mar allí y darle agua a ambos, pero antes de hacer eso va a darle a esta mujer una esperanza mayor sobre este niño que llora. Dice Génesis 21, 18, dice que el ángel de Dios le dice a Agar, dice: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Qué bueno, qué esperanza que le daba, porque decía: no van a morir, porque sí iba a ser una gran nación. Así que antes de darle la provisión le da una esperanza, le da un futuro para ella y para su hijo.
este es Dios, claro. Y bueno, allí le va a abastecer de lo que inmediatamente necesitan para satisfacer esta necesidad física. Dice Génesis capítulo 21, versículo 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Qué maravilloso es este Dios, qué grande, que siempre está atento a nuestras necesidades. Y sí, por supuesto, no murió el niño, tampoco murió la madre. Y fue lo que Dios dijo: de este niño llamado Ismael descienden los árabes. Así que fue es una gran nación. Bueno, en otra situación, Jerusalén se hallaba asediada por el enemigo. La miseria y el hambre se hicieron presentes y los mayores no tenían alimento, las madres no sabían qué darle a sus hijos, había mujeres que estaban amamantando a sus bebés, pero también tenían niños que eran un poquito más grandes y necesitaban alimento. Dice la Biblia que por el asedio del enemigo y la escasez de alimento había una dificultad muy grande para alimentar a los bebés, para alimentar a los niños, y que los niños vagaban por las calles buscando alimento y nadie les daba. Y aquellos niños que estaban amamantando, era tal la desesperación que tenían de beber algo que se les pegaba la lengua al paladar sin recibir nada, porque sus madres desnutridas, sin poder darles el pecho. Y en esta situación podemos leer el libro de Lamentaciones en el capítulo 4 y en el versículo 4, donde dice: la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Niños deshidratados, niños hambrientos que estaban por la calle. Cuánta gente, ¿verdad?, sufre de la desnutrición física, cuánta gente tiene consecuencias tremendas. La falta de alimento hace que las defensas se bajen y sea propenso a contraer muchas enfermedades. El tema de la desnutrición es algo terrible. Pero hay algo que todos nosotros hemos descuidado, hemos ignorado, y es la desnutrición del alma. Alma desnutrida. ¿Por qué alma desnutrida? Porque todos nosotros, entendiendo la necesidad de la nutrición física, nos ocupamos de eso. Pero ¿quién se ocupa de nutrir el alma? ¿Quién es capaz de decir, bueno, así como voy a almorzar, como voy a cenar, como voy a merendar, como voy a desayunar, tengo que alimentar el alma? Nunca se dice eso. Pero en cada ser humano está el clamor de su alma. El clamor del alma, así como el ser clama por alimento físico, cuando está desnutrido, cuando está con hambre, el alma también clama. Por eso que la persona que no ha recibido el alimento adecuado para nutrir el alma, sufre muchísimo y no sabe por qué. Las personas no tienen paz en el corazón, no tienen gozo, no tienen alegría, no tienen una razón para vivir. Y es justamente porque el alma está desnutrida. Allí nos cuenta David, uno de los cuales Dios usó mucho en la historia, hasta llegar a ser el rey de la nación de Israel. David, en cierta oportunidad, él sintió que su alma estaba con sed, con hambre de Dios, y dice que él escuchó, sintió, él recibió ese clamor del alma, y eso es lo que le transmite a Dios, y le cuenta que su alma está sedienta y está clamando por agua para alimentar el alma. Dice allí, por ejemplo, el Salmo 42 cuenta este relato que hace David del clamor de su alma. Dice Salmo 42, versículos 1 y 2. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es una gran realidad de todo ser humano. Desde que nacemos nos alimentamos físicamente, pero de la misma manera necesitaríamos alimentar el alma, porque el alma también necesita ser alimentada. Ahora, la pregunta lógica que me podés hacer es, ¿cómo voy a ocuparme de alimentar el alma si yo no sé cómo hacerlo? Bueno, es solamente un solo ser el que puede alimentar el alma. Y a ese ser hay que buscar y hay que ir por alimento para el alma. Y ese ser es Dios. Es el único capaz de alimentar a un alma hambrienta y sedienta, a un alma deshidratada. Dice el Salmo 107, versículos 8 y 9 lo siguiente: Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Qué interesante, ¿verdad? No sé si alguna vez lo pensaste, de que tu alma debía ser alimentada, porque seguramente si no ha sido alimentada, está en una desnutrición y está languideciendo camino a la muerte. Por eso necesitas que Dios calme esa sed, que Dios satisfaga ese hambre que hay en tu alma, para que puedas encontrar esto que te dije, que puedas encontrar paz, que puedas encontrar esa satisfacción, esa llenura de Dios. Cuando el alma está bien nutrida, es un alma que se goza, que está feliz. Y bueno, podemos ver también, en cierta ocasión Jesús estaba en un lugar donde había un pozo de agua que había sido cavado por un hombre llamado Jacob, y él estaba allí sediento, estaba cansado, se había sentado recostado allí en el pozo. En eso viene una mujer también a buscar agua y Jesús le pide de beber, y entonces, como él no tenía con qué sacarla, la mujer se asombra de que le pida de beber. Y allí Jesús le hace un relato y le dice, parafraseando lo digo, como que le dice a la mujer: tú has venido a este pozo y seguramente vienes todos los días y vienes a buscar agua aquí. Hoy tomarás agua porque la has venido a buscar aquí, pero mañana volverás a tener sed y esa sed nunca se saciará. Dice, ¿sabes una cosa? Yo tengo un agua que puede calmar tu sed para siempre, puede llegar a satisfacer la sed de tu alma. Porque esta mujer era una mujer que había sufrido mucho, sobre todo en sus matrimonios, y tenía una vida desgraciada, y su alma estaba languideciendo, desnutrida. Y Jesús le ofrece un agua que podría calmar esa sed de su alma para siempre. Y allí leemos en este encuentro donde Jesús le habla a esta mujer. Dice Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice así: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús está allí frente a esta mujer que no sabe que su situación calamitosa es por causa de que su alma está desnutrida. Y Jesús allí le ofrece una bebida para esa alma, una bebida que cambiará la historia de su vida, una vida que saciará su ser para siempre. Y es la bebida que Cristo le podía dar. Y claro, esta mujer entiende de que ahora no está hablando Jesús del agua natural que sacaban del pozo,
con la cual volvería a tener sed y volvería continuamente a ese pozo. Jesús le ofrece el agua de la vida eterna. Y cuando ella se da cuenta, le pide que quiere ese agua. Y le dice, dame, yo quiero tener ese agua. Y dice allí en Juan capítulo 14, Juan capítulo 4, versículo 15. Juan 4:15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Así como dices tú, le dice la mujer, para que yo no tenga esa sed del alma y que quede saciada para siempre, le dice, dame ese agua de la vida eterna. En otra oportunidad, Jesús estaba hablando con los de la nación de Israel y ellos siempre recordaban que sus antepasados, cuando vinieron a la tierra prometida, vagaron por el desierto y durante ese deambular por el desierto durante 40 años no tenían forma de alimentarse más que el alimento que Dios les proveía. Dios hacía descender del cielo una especie de torta, una especie de pan, podemos decir, el cual se llamó maná, y la gente salía todos los días durante 40 años a recoger ese maná, menos el sábado, por supuesto, pero sí todo el resto de los días iban a buscar el alimento, y Dios les proveía ese pan del cielo. Cuando Jesús está allí predicando, enseñando a las multitudes, estaban los de la nación de Israel. Y entonces ellos seguramente orgullosos por lo que Dios había hecho al darles ese pan que saciaba el hambre físico, ahora les dice que podrían recibir un pan que viene del cielo y que saciará ese alma, el alma sedienta, el alma hambrienta que ellos tenían. Y así les habla de ese pan y comparándolo con este nuevo pan. Dice Juan capítulo 6, versículo 33 y 34. Le sigue la conversación y dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Allí cuando les habla Él y les dice, ustedes se gozan de haber sido alimentados durante 40 años en el desierto con el pan del cielo, el maná. Pero ahora yo les ofrezco un pan nuevo, un pan que viene del cielo, que es enviado del cielo y que saciará sus almas y les dará vida eterna. Y podrá también saciar esa sed del alma, porque también les puedo dar eso. Y cuando ellos escuchan esto, le piden a Jesús que se los dé. Dice allí en Juan capítulo 6, versículo 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Danos este pan que saciará a nuestra alma desnutrida para siempre. Y bueno, ahora Jesús les dice cómo acceder a ese pan y a ese agua que saciará la desnutrición, que saciará ese alma que está desnutrida y que la alimentará para siempre. El agua de vida eterna, el pan de vida eterna. Y les dice así, Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Allí les ofrece y les dice cómo adquirir ese pan. Es recibiendo a Jesús en sus corazones, aceptándole como Señor, como Salvador, como aquel Mesías enviado del cielo. Si ellos hacían eso, estarían recibiendo el pan de vida y el agua de vida eterna, que sería para ellos como una fuente y sería para ellos eso que estaban buscando, la saciedad del alma. Y ya no sería un alma hambrienta, sino que sería un alma bien nutrida. Pero allí está la decisión que tenían que tomar.
aceptar a Jesús, recibirlo en su corazón, y de esta manera estarían alimentando ese alma que estaba desnutrida. Bueno, pensando en esta mujer que encontramos allí al principio de este relato, esta mujer que vagaba por el desierto con su hijo y que lo puso a la sombra en su lecho de muerte, porque allí a la sombra de ese árbol ese muchacho iba a morir. Encontramos por qué Jesús puede darnos el pan de vida, puede darnos el agua de vida. Porque Dios el Padre un día lo envió y lo puso allí a la sombra, lo puso en una cruz. Y cuando Él murió en esa cruz, Él pagó ese precio tan alto de nuestro pecado. Y por eso Él puede darnos ahora la vida eterna, nos puede dar el agua de vida y el pan de vida. Así como esa mujer puso a Jesús debajo de ese árbol, debajo de la sombra de ese árbol, Dios lo tenía allí a su Hijo. Y cuando ese Hijo estaba en la cruz, Dios oscureció el cielo. Y ese ser, su Hijo, el Hijo de Dios, quedó a la sombra de la cruz. Quedó allí en esa sombra, en ese lugar de muerte. La cruz era su lugar de muerte y estaba allí a la sombra del cielo. Y en ese lugar Él murió. Él no pudo ser socorrido, no pudo ser quitado de allí. Finalmente en ese lugar Él murió. ¿Y por qué digo que lo puso Dios el Padre a la sombra? Porque la Biblia dice que cuando Jesús estaba colgando de esa cruz, dice que allí en Mateo capítulo 27, versículo 45 leemos: y desde la hora sexta, es decir, al mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Es decir, que allí estaba el Hijo de Dios en ese lugar donde moriría, a la sombra, bajo la sombra que Dios puso, esas tinieblas que cubrieron la tierra, y allí Él quedó en ese lecho de muerte. Y Él murió allí, Él murió por mí, murió por ti, para pagar el precio de tu pecado, con el cual hemos ofendido a Dios. Nuestro pecado ofende a Dios y tiene un precio que pagarse. Jesús lo pagó allí en la cruz. Pensemos en esta mujer que vagaba por el desierto. Ella lo puso allí a la sombra de ese árbol, a la sombra donde Él moriría. Ella se retira a cierta distancia, pero desde allí ella escuchó la voz del niño que clamaba, y eso desgarró su corazón. No podía hacer nada. Pero en el cielo Dios el Padre escuchó la voz de ese niño que clamaba y fue en ayuda y fue a darle la solución. Pero ahora cuando su Hijo propio, el Hijo de Dios, está allí a la sombra en esa cruz de muerte y Él va a clamar, va a pedirle a Dios, le va a pedir la solución de esa situación y Dios va a escuchar la voz de Jesús. Pero en este caso no va a acudir en su ayuda, lo va a dejar morir, porque Él tenía que morir para pagar el precio de nuestro pecado. No solo había tinieblas que habían oscurecido el lugar donde Jesús estaba colgando en la cruz, sino que cuando Él clamó, Dios el Padre lo escuchó, pero no acudió a su ayuda como lo hizo con Ismael, el hijo de Agar. Dice allí en Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y allí estaba ese clamor en el aire. Un clamor que hasta hoy estamos escuchando, el clamor del Hijo de Dios. Pero el Padre no lo escuchó. Lo dejó en ese lugar de muerte, a la sombra, bajo las tinieblas. Y Él murió en esa cruz. Y Dios el Padre lo escuchó, pero no lo atendió. Lo desamparó. ¿Y eso por qué? Porque Dios nos ama. Y porque de esa manera, muriendo Él en la cruz,
podría pagar el precio de nuestros pecados. Y entonces cuando uno recibe a Jesús en el corazón y lo acepta como Señor y Salvador, está recibiendo el alimento que necesita el alma para comenzar a vivir y pasar de muerte a vida. Y allí, cuando uno cree en el Hijo de Dios, le confiesa sus pecados, le pide perdón, entonces es allí cuando el alma comienza a ser alimentada. Cuando el Hijo de Dios entra en el corazón del ser, en el alma del ser, dice que allí hay vida nueva y hay un alma que ha sido saciada y haya la paz, haya el perdón de Dios, haya una comunión con Dios, haya vida eterna y nunca tendrá que morir porque ha pasado de muerte a vida. ¿Y cuál era la solución que Dios les dijo a los de la nación de Israel cuando les hablaba de que Él era el pan de vida, de que Él era el agua que saciaría su sed? Bueno, les dijo cómo podían acceder a ella. Recordemos, dice Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuando Jesús ofreció a la mujer del pozo, a la samaritana, le ofreció el agua de vida, ella dijo: dame esa agua. Cuando le habló a los de la nación de Israel, diciendo que Él era el pan de vida, ellos dijeron: danos siempre este pan. ¿Qué dirás tú? ¿Qué dirás tú en cuanto a la necesidad espiritual de tu alma, que está sedienta, que está desnutrida, inmune a un camino de muerte, que es un alma que está condenada porque tiene que pagar el precio de sus pecados en un lugar de condenación eterna? Pero sabiendo esto, que ahora delante tuyo está el Hijo de Dios y te dice: yo soy el pan de vida, el que en mí cree, esa persona vivirá y recibirá la vida eterna. Yo soy el agua que da vida y Jesús es el agua que da vida. Pero tienes que decirle, como dijo la mujer: dame ese agua. Como dijeron los hombres: dame ese pan. Tienes que pedirle a Jesús que te dé ese alimento para tu alma que está desnutrida. ¿Cómo haces? ¿Cómo debieras de hacer? Debes hablar con Jesús. Para eso murió en esa cruz, para eso fue desamparado y quedó en esa cruz y murió, resucitó y ahora está allí a la diestra del Padre y está escuchándote. Y puedes hablar con Él libremente, como hablas con cualquiera. Dile: Jesús, gracias por ser el pan de vida, por ser el agua de vida eterna. Te necesito. Dile: te necesito. Dile como David: mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré a Dios? ¿Y cuándo me encontraré para saciar esa sed? Es ahora. Dile a Jesús: Jesús, dame esa agua de vida. Jesús, dame el pan de vida. Alimenta mi alma. Sé mi Salvador. Sé mi Señor. Sé aquel ser que vivirá conmigo para siempre. Recíbelo en tu corazón. Dile: Jesús, te recibo en mi vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y vas a encontrar lo que nunca encontraste. Es cómo alimentar tu alma. Porque a partir de esa entrega a Jesús, recibirás todos los días el alimento necesario para que tu alma, que está viva por recibir a Jesús, pueda ser saciada eternamente. Recibe a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, para que tu alma no quede desnutrida, camino a la muerte y a una condenación eterna, lejos de Dios por toda la eternidad. Sacia esa alma, recibe a Jesús, cree en Él, acéptalo como tu Señor, como tu Salvador, y dile que se quede contigo para siempre. Y no te olvides de agradecer a Jesús por haber muerto en esa cruz, bajo la sombra de esas tinieblas. Y cuando Él clamaba y decía: Padre, no me escuchas, Padre, clamo y no me escuchas, me desamparaste, porque lo hizo por ti. Y hoy puede ser tu Salvador.
hoy puede alimentar esa alma desnutrida. Ve a Jesús, recíbelo en tu corazón, acéptalo por la fe y que sea parte de tu vida para siempre. Ve a alimentar ese alma que está clamando a gritos. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo me presentaré delante de Dios y vendré a Él? Ahora. Ve urgentemente a hacerlo. Deja todo. Ve a recibir a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, y encontrarás el alimento necesario para que tu alma pueda vivir eternamente al lado de Dios. Que Dios te bendiga. Nos encontramos, sí, en el próximo programa. Hasta entonces.